Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El ingeniero Deviano y el doctor Castro, que van a dar un reporte sucinto de la información que hay al momento. Como saben, está militarizada parte de la información, está secuestrada tanto el Estado como incluso las Fuerzas Armadas por parte del aparato de inteligencia cubano. Están caídas las comunicaciones, así que vamos a dar un parte con la información que hemos recaudado, información que ha recogido el Parlamento, nuestros técnicos y por supuesto de cara al país. Ingeniero. Un accidente en el sistema de transmisión desde el sistema de Caronía al resto del país genera un accidente relativamente menor por la magnitud de lo que ocurrió, sin embargo genera una enorme tragedia nacional. Llevamos más de 3 días en donde la falta de suministro está generando problemas profundos en la vida de los venezolanos y configura además quizás la tragedia más extensa de eliminación de energía en la historia de los países que no hayan sido afectados por guerra o por desastres naturales. Queremos decir que esa enorme tragedia ocurre siendo el país uno de los países con mayor capacidad de generación eléctrica distribuida. Tenemos construida más de 20.000 megavatios de energía, pero estamos en el peor momento. El peor momento, en primer lugar, por reconocer la destrucción de los cuadros técnicos de Delca, que alguna vez fue una empresa de orgullo mundial con la mayor capacidad técnica, que en este momento las políticas continuadas de desprecio a la ingeniería venezolana y al talento ha hecho que esté muy disminuida en su capacidad operativa. En segundo lugar, el irrespeto a la necesidad de mantenimiento y de reparación de los equipos que hacen que la mayor parte del parque térmico venezolano esté fuera de servicio. Y finalmente, decir que la manera como se ha venido enfocando la crisis es con un enfoque policial, con un enfoque militar, tratando de cerrar la información. Este es el momento en que el país podría tener ayuda internacional y la primera ayuda humanitaria de Venezuela es restablecer el sistema de generación y restablecer la energía en la mayor parte de los hogares venezolanos. En la medida en que el sistema se cierra, se militariza y se hace policial, un problema que es estrictamente civil, estamos impidiendo que multitud de talento y multitud de tecnología disponible a nivel mundial hubiera podido levantar esta crisis en pocas horas. Finalmente, un reconocimiento a los heroicos trabajadores de Corpolec que hacen un esfuerzo enorme por recuperar la situación con muy escasos recursos, sin medios de comunicación, sin medios de transporte, sin capacidad técnica y además aterrorizados y amenazados por sus superiores que entienden que este problema, que es estrictamente civil, le quieren dar una connotación policial. Venezuela añora salir de esta situación. No merecen los venezolanos estar en esta situación y hoy en día nos queremos solidarizar con las miles de familias venezolanas que sufren por falta de alimentos, porque no hay suministro de agua potable, porque no hay comunicaciones y además eso porque los centros hospitalarios están prácticamente fuera de servicio por falta de energía eléctrica. Muchas gracias, ingeniero. Le vamos a dar la palabra al doctor Julio Castro. Buenos días. Solo para hacer una breve descripción, más allá de un parte, una descripción de lo que significa la crisis de energía que tenemos en las últimas 72 horas en nuestro país. Lo primero que debemos entender es que esta crisis se monta en el sector hospitalario sobre unos hospitales que ya venían con una capacidad operativa muy disminuida y no es lo mismo una crisis sobre hospitales que funcionan correctamente sobre unos hospitales que ya tienen una situación muy comprometida. Para que tengamos una idea, en Venezuela nacen alrededor de 1.500 niños diarios. Eso supone 500.000 pacientes o 500.000 niños al año. Estos 1.500 niños que han nacido en estos 3 últimos días
el 10% de ellos requieren unidades de terapia intensiva o unidades de soporte de muy avanzada tecnología que los déficits de electricidad pudieran no habérselos dado. Pero aquellos que nacieron normales, que no son prematuros o no requieren soporte especial, nacieron en hospitales sin luz y en hospitales sin agua. Y eso tiene unas connotaciones para ellos en los próximos días muy importantes en términos de riesgo. Aún los que nacieron normales están en riesgo. 15.000 pacientes con diálisis en este momento están en riesgo porque ya tenemos 72 horas sin diálisis en el país, y un paciente en lo que pasa más de 1 o 2 episodios de diálisis que no tiene, empiezan a tener efectos nocivos para su salud que pueden ser eventualmente irreversibles. Con esto quiero decirles que el impacto de los déficits de energía sobre la población de la salud en Venezuela recién están comenzando. No es solamente los fallecidos del primer momento, sino que se van sumando grupos de riesgo a medida que van pasando las horas sin luz en el país. Para darles alguna idea, el hospital de Maturín, a este momento todavía sin luz y sin planta eléctrica, cuenta 15 fallecidos en este momento asociados a la falla de energía. Pero siguen habiendo pacientes en terapia intensiva muy delicados y esos pacientes están en riesgo en este momento. Es importante que entendamos que además de eso, más allá de esos números, las historias de pacientes que están en todo el país, diabéticos que contamos por cientos de miles en el país ahorita, que su capacidad de guardar la insulina al no tener refrigeración está comprometida, están en un riesgo grave para su salud. Y además de eso, los pacientes que además de eso siguen teniendo infarto, sigue habiendo politraumatizados, sigue habiendo pacientes con neumonía y meningitis que van a acudir a las emergencias, van a encontrar emergencias con una capacidad operativa muy disminuida, en la mayoría de los casos muy comprometida, y su vida corre peligro. Al final, y esto es una vergüenza para nosotros como médicos, hoy es el Día del Médico en Venezuela, es el natalicio de José María Vargas. Creo que siendo herederos de José María Vargas y de Luis Racetti, probablemente Venezuela vive su peor hora, su hora más oscura en 200 años de vida republicana en Venezuela, y eso para nosotros como médicos implica que no tengamos nada que celebrar. Gracias a que esos médicos, esas enfermeras o ese personal de salud estuvo allí en las horas, o ha estado allí en las horas del apagón, dándole ambú, dándole respiración artificial mano a mano, evitó que esta tragedia fuera mucho mayor de lo que este momento es. Pero ese riesgo sigue estando allí, porque esas enfermeras no tienen cómo trasladarse a los hospitales, esos médicos no tienen comida para atender a su guardia, o no tienen cómo cargar su teléfono celular para comunicarse con sus familiares. Esta es la magnitud de la crisis que está avanzando y que a medida que pasan las horas sin luz en el país se sigue acrecentando. Sí, bueno, evidentemente ayer en la avenida Victoria, cuando logramos llegar a la avenida Victoria, pese a los obstáculos, pese a la falta de comunicación, pese a los piquetes, en unos casos en la colaboración, por cierto, de algunos piquetes que permitieron el paso de la ciudadanía, también esos policías y Guardia Nacional hartos de la situación que vive Venezuela, decíamos desde la avenida Victoria, y también se replicó en todas las concentraciones de ayer, que venían momentos difíciles, que esta catástrofe, que no fue producto de la lluvia, como nos pasó a los guaireños en el 99, esta catástrofe que denunciamos hace mucho tiempo en el Parlamento Nacional, predecible, pero que se podía contener, que se podía atender, por supuesto, no con lo que usurpan funciones o se roban el dinero del pueblo de Venezuela. Hoy estamos aquí haciendo lo que no puede hacer el régimen, dándole la cara al pueblo de Venezuela. Ya a esta hora no solamente hemos levantado un informe técnico, además hoy como ingeniero, con mi colega aquí presente, con la crítica situación del sistema eléctrico, que no solamente es de generación, porque dejaron perder las plantas termoeléctricas en la mayor de los casos, no las terminaron, como el caso de Tocoma, pero también en el mantenimiento, como explicaba el ingeniero de Viana, en la línea de transmisión, en las subestaciones, pero también en el mantenimiento preventivo, que esa palabra ya ni se utiliza por parte del régimen, ya hoy no puede ser correctivo, por cierto, hay que tomar medidas superiores para la atención
de la emergencia, que le va a costar además mucho dinero al pueblo de Venezuela. Pero lo que más nos duele hoy son las vidas humanas que se pierden y se cuentan por horas. De nuevo, en el 99, y los que sobrevivimos a esa tragedia, y he buscado un paralelismo a lo que está pasando, a la sensación que tenemos hoy los venezolanos, sobre todo para la comunidad internacional. Y yo en el 99 perdí la casa, amigos, pero sabía que en algún lugar podía haber refugio. Sabía que en algún lugar había una comunidad internacional presta para ayudar. Y se permitió el ingreso, por cierto, en ese momento. Sabía que, en ese caso en Caracas, había un familiar que me podía tender la mano. Hoy, Maduro no protege a nadie. Hoy los venezolanos viven en la incertidumbre de no saber si va a llegar la luz y si llega, ¿cuándo se va a volver a ir? Producto de la corrupción, la miseria, el secuestro del Estado de Derecho, el secuestro de la Fuerza Armada producto de cubanos queriendo tutelar a la Fuerza Armada venezolana. Hoy es esta catástrofe que denunciamos en el 2017 y le demos voto de censura a quien hoy pretende y miente al pueblo de Venezuela, cuando desde el viernes dijo que en 3 horas solucionaban. No han dado parte técnico preciso a esta hora. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados en Venezuela. Y parcialmente hay luz en 8. Parcialmente. Que viene y se va, que fluctúa. A esta hora no pueden hablar como lo hicimos ya nosotros, con Alemania, con las empresas que pueden prestar servicio, con Japón, con Brasil, con Colombia, para buscar soluciones inmediatas. No lo pueden hacer porque están aislados, no lo pueden hacer porque robaron, no lo pueden hacer porque se le esconden al pueblo de Venezuela. Señores de las Fuerzas Armadas, ¿van a seguir escondiendo al usurpador o se esconden ustedes detrás del dictador? Y no las Fuerzas Armadas completas, por cierto. Porque ayer capitanes, mayores, tenientes, coroneles, policías, protección civil, bomberos, porque sus familiares, a sus madres, a sus hijos, a sus sobrinos, también se les fue la luz. También están perdiendo hoy comida que pudieron comprar con lo poco que ganan. No pueden trasladarse, no pueden comunicarse, no saben cómo están sus familiares. Como saben y como pasa con el desespero hoy de lo que nos ven desde Venezuela o venezolanos desde otra parte del mundo. Les queremos pedir ayuda también a los que nos ven desde otra parte del mundo. No hay comunicación en Venezuela. Ayer el 96% del internet estaba bloqueado. Hoy se estima entre 60 y 70% por los pocos sectores donde llegó la energía eléctrica. Necesitamos que nos ayuden a comunicar lo que está pasando, lo que están informando nuestros técnicos en este momento. Todos sabemos, además, que esconden la dimensión de la crisis. No fue una iguana en el 2013. Evidentemente no fue un hackeo en el 2019. Además en aparatos que son analógicos. Y los que saben entienden que no hay posibilidad de tal maniobra entonces. Se exculpan, como siempre, pero ya el pueblo de Venezuela no les cree. Un dictador que se esconde detrás de un psiquiatra, que no puede dar la cara, que no tiene respuestas, que no sabe cuál es el problema ni siquiera, evidentemente no lo va a poder solucionar. Por se cuenta aislado, disociado de la realidad y no presenta ni una alternativa a la crisis. Bloquean la ayuda humanitaria y piensen lo necesario que era el ingreso de esa medicina, de esos insumos, de ese alimento, que hoy se pudre en neveras de los que con esfuerzo pudieron comprar. Vimos ayer como madres, ¿vale? Cargaban a sus hijos muertos para entrar a una morgue porque no encontraron asistencia.
Eso en el estado Carabobo, por nombrar uno de los sitios. Pareciendo además ya una película de ciencia ficción lo que vivimos los venezolanos el día de hoy. Pues toca entonces echar el resto. En 2009, cuando anunciaron la emergencia eléctrica, invirtieron casi 100.000 millones de dólares para en 2013 militarizar el sistema eléctrico. Una década de que hablaron de eso. Lo denunciamos y ¿qué dijeron? Lo que dijeron cuando denunciamos PDVSA. Lo que dijeron cuando denunciamos la corrupción de los bonos de Andorra, que era un invento para dañar a la supuesta revolución. Aquí estamos pagando hoy todos los venezolanos la consecuencia de la ineficiencia, del sadismo de un régimen que no le importa al pueblo de Venezuela, pero dando la cara, eso sí, convocando acciones, recordando no solamente el día del natalicio de Vargas, médico, civil, por lo cual se celebra el natalicio, en el estado al cual represento. Por cierto, hoy a todo Venezuela, pero fui electo por ese estado. Así que le pregunto a López Vega de la Guardia Nacional, a Suárez Churio del Ejército, a Martín Alexandrelo de la Armada, a Julián Lartigués o a Remigio Ceballos, el alto mando, ¿van a seguir escondiendo al dictador? Que saben que no es viable una solución con él. ¿Van a seguir ustedes entonces, si no, escondiéndose detrás del dictador? Yo sé que están pensando hoy los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los sargentos. Saben que esto no es viable. Saben que no quieren seguir bajo el secuestro de una pequeña cúpula. Saben que no quieren seguir bajo el asedio de inteligencia y contrainteligencia de los cubanos. El día de mañana hemos convocado sesión de emergencia extraordinaria de urgencia del Parlamento Nacional para tomar acciones inmediatas con respecto a la ayuda humanitaria necesaria, ahora también en materia de energía eléctrica, en las acciones a convocar a todo el país, que además en esta situación, y lo sabemos, nos cuesta mucho más comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros dirigentes, con nuestros diputados, que desde ayer están tratando de llegar a Caracas para la sesión extraordinaria, que desde ayer están intentando comunicarse y atender a sus ciudadanos, a sus electores, a su gente, a sus familiares, que ustedes están tratando de comunicarse desde nosotros de todas partes del mundo para saber qué pasa, y que hoy sabemos que lo que hemos denunciado durante años es una trágica realidad, y que hoy sabemos que con quien usurpa funciones no hay viabilidad de cambio. Imagínense ustedes, una de las empresas que puede prestar más servicio es alemana, y tuvieron el tupé de expulsar y aislarse más aún a uno de sus representantes diplomáticos más importantes en el país. La buena noticia para Venezuela es que ya estamos en comunicación con ellos. Que el único que bloquea, como bloquea y quema ayuda humanitaria y medicina y alimentos, es quien usurpa funciones. Y los militares también lo saben. Ya basta de esconder al dictador. Ya basta, dictador, de esconderte detrás de un psiquiatra. Da la cara. Da la cara. Asesinan por acción y por omisión. Porque no se nos olvida la masacre a la etnia Pemón, a los estudiantes, la persecución, la cárcel, la quema de alimento y medicina, el bloqueo de la ayuda humanitaria, el aislamiento a que quieren hacer sufrir a Venezuela. Aquí estamos dando la cara, aquí estamos haciendo gestiones necesarias para que ingrese la ayuda. Vamos a solicitar a la Asamblea el día de mañana, voy a solicitar a la Asamblea el día de mañana, decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara, no podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar, tiene el derecho a exigir, tiene el derecho a levantar la voz, tiene el derecho a pedir por sus familiares, tiene el derecho a salir a las calles y exigir por nuestros derechos.
No es cierto que hay normalidad en las calles de Venezuela, porque no puede haberla. No es cierto que todo está en calma, porque no está. Tenemos reportes e informes, por supuesto, de conatos de saqueo en muchos de los estados por la desesperación que sufre hoy nuestra gente, el cual compartimos. Hacía paralelismo con lo que sufrimos en el estado Vargas hace 20 años. Esto es mucho más grave aún. Esto es mucho más delicado incluso de lo que vivimos ahí. El día de mañana también se convocarán acciones de calle, que se discutiría con todos los sectores, como lo hablamos ayer, empleados públicos a nivel nacional. La presión a un régimen que se desmorona debe continuar. Ellos van a tratar de cantar victoria porque hay luz en 2 o 3 municipios. Ellos van a tratar de decir que lograron poner la luz como si fuera un éxito, que se robaron 100.000 millones de dólares y hay luz en 2 o 3 lugares. Cuando llegue la luz, si logran estabilizar alguno de los sectores, ante la ineficiencia, ante la migración masiva de personal técnico capacitado que pudiera atender rápidamente la crisis, grite con más fuerza lo que ustedes saben. Grite con mucha más fuerza al responsable de la crisis. No que se enteren que llegó parcialmente a la luz, sino que se enteren quién es el responsable de esta crisis, y es Maduro. Y ustedes saben la reacción en cadena y lo que viene después de ese elemento. Que se entere la gente que llegó la luz. Parcialmente, sí, logran estabilizar, porque nombran claramente al responsable de esta tragedia. Señores de las Fuerzas Armadas, no queremos más cómplices. El momento es ahora de ponerse del lado de la Constitución, de decir cese de la oscuridad, cese de la miseria, cese del hambre. Familia militar, los llamamos también a ustedes. Hablen con sus familiares, hablen con sus hermanos, sobrinos, esposos, nietos. Hablen con ellos. Simplemente díganle lo que están sufriendo. Simplemente díganle quién es el responsable de este momento. Y mientras estamos aquí se vuelve a ir la luz. Se vuelve a ir. Pero lo que no se va es la esperanza de cambiar este país. Nos van a querer confundir, nos van a querer debilitar y debemos seguir claramente. Le solicito mañana entonces al Parlamento Nacional que evalúe el estado de alarma a nivel nacional, que se debata y se discuta de emergencia en nuestro Parlamento, dado el sentido de urgencia que realmente tiene. Que evaluemos las acciones a seguir inmediatamente para la atención de la emergencia humanitaria compleja que se acentúa, que se agrava cada día, cada minuto, cada hora que falta la energía eléctrica en cualquier municipio, parroquia o estado de nuestro país. Que el mundo vea y que la misión de la ONU que llega, que cuando hablamos de emergencia es una tragedia, una catástrofe lo que hemos sufrido los venezolanos. Porque lo decía el ingeniero, solamente comparable con países que han estado en guerra. Y cuando el régimen, el usurpador, habla de guerra, la única guerra a la cual estamos sometidos los venezolanos es la del asedio de la dictadura al ciudadano. Es la del asedio de la dictadura al pueblo de Venezuela. Mira en materia económica, a nivel de migración, o si lo llaman desplazados, el segundo país del mundo en volumen, el más alto en periodo de tiempo del mundo. Y ahora con esta catástrofe de falta de energía. Lo decía ayer y luego repetiré ahora con responsabilidad al pueblo de Venezuela. Lo decía ayer con respecto a los otros servicios, al agua, a la gasolina, que iban a venir días duros por responsabilidad del régimen. Pero en esos días duros, y también lo digo con responsabilidad, porque ya sufrimos en Vargas de una tragedia que es lo que puedo asimilar o asemejar con lo que está pasando hoy en Venezuela. Que como en ese momento se despertaron los mejores valores del venezolano, de solidaridad, de acción mutua, de colaboración del mundo para con esa emergencia, hoy llamo a todo el pueblo de Venezuela que en medio de la oscuridad, en medio de la desesperación que compartimos, nos levantemos igual que ese momento. Que el día de mañana el Parlamento Nacional se cenará de emergencia
para evaluar el estado de alarma nacional y las acciones correspondientes, no solamente del ejercicio de la mayoría del Parlamento, sino también del ejercicio de la mayoría de los ciudadanos exigiendo sus derechos. Usted tiene derecho, en este momento, por supuesto, a estar molesto, a estar frustrado, a estar muy arrecho. Usted tiene ese derecho. Lo tenemos todos, lo sentimos. Pero ahora es el momento entonces de accionarlo como sociedad, como ciudadanos, como pueblo organizado. Es la manera que podemos recuperar nuestra democracia. Ya todos sabemos quién es el responsable. Ya todos sabemos que no pueden solucionar el problema. Debemos atender la emergencia y debemos buscar las soluciones inmediatas para el pueblo de Venezuela. Debemos actuar unidos, como lo estamos el día de hoy, y debemos actuar juntos en la calle. Llegó el momento, Venezuela, de que un general que da la orden no se esconde entonces detrás de subalternos. Tenientes, capitanes, mayores, sargentos, familia militar, los llamamos a ustedes. Es el momento de no reprimir al pueblo de Venezuela y exigir de una vez por el cambio, por el cese de la usurpación y por esas elecciones libres que estamos pidiendo. Que todas las opciones están sobre la mesa, pero que somos nosotros los que debemos definitivamente trabajar. Ya ustedes saben que quien fue comandante en jefe fracasó, que es un fracaso, que no protege a nadie, que no puede hablar ni por él mismo, sino manda a psiquiatras, que ni siquiera les puede dar la cara, que no puede caminar por una calle de Venezuela. ¿Cómo hasta ahora no hay un parte desde el Guri? ¿Cómo hasta ahora no hay un parte desde las subestaciones? Se los digo porque está militarizado. Ya intentó parte del equipo estar ahí y no pudo acceder. Ya intentaron parte de los diputados llegar y no pudieron. Les quitaron los teléfonos a todos los técnicos, como si eso fuera a ocultar la realidad que ya manifestaron nuestros técnicos y nuestros ingenieros. Llegó la hora de Venezuela, llegó la hora de avanzar. Muy atentos a la sesión del día de mañana. Hoy ya nos informan y muchos dirigentes están manifestando en Corpoelec y en algunos otros sitios, y con toda la razón del mundo los vamos a apoyar y vamos a acompañar al pueblo de Venezuela en sus más sentidas necesidades. El mecanismo de solución definitivo, el mecanismo de solución de progreso para Venezuela pasa por el cambio inmediato, pasa por la salida del usurpador, pasa porque nos mantengamos unidos y en las calles. Vamos a estar, Venezuela, cuenten con nosotros, no solamente para dar la cara, sino para acompañar y para procurar ese cambio inmediatamente en nuestro país. Vamos a estar monitoreando la situación minuto a minuto, vamos a estar comunicando con los medios que permiten en este momento la falta de comunicación. Por eso es muy importante el rol que tienen los venezolanos en este momento en el exterior, de comunicar asertivamente. Sé que tienen ansiedad, sé que tienen mucha preocupación por sus familiares, por nosotros que estamos aquí en este momento, pero debemos comunicar asertivamente. Ayúdennos ustedes que tienen capacidad de acceso a datos desde sus celulares, a llamar a teléfonos locales, a poder comunicar solamente información oficial, solamente información verificada, y no hacerle juego al G2 cubano, no hacerle juego a la desinformación que tanto nos hace daño en este momento de dificultad, de catástrofe que estamos hoy en Venezuela. Así que, pueblo de Venezuela, seguimos adelante, atentos mañana a las convocatorias del Parlamento Nacional, a las exigencias. Señores militares, atentos mañana también a la información, atentos mañana también a las instrucciones, porque llegó el momento definitivamente de dar el paso. Dios bendiga a Venezuela en este momento tan duro, y mi sentido pésame a todos esos familiares que están hoy sufriendo y están preocupados. Estamos trabajando para resolver muy rápido, no solamente con la ayuda humanitaria, sino contener esta trágica situación y que cese la usurpación. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.